Hay algo dentro del ser humano que se resiste a soltar. Una sombra silenciosa que habita en el pensamiento, que se alimenta de suposiciones, miedos e inseguridades. Esa sombra tiene nombre, celos, y, junto a ellos, camina su compañero inseparable, la desconfianza. Pocos admiten cuánta fuerza pueden llegar a tener. Pocos reconocen que, a veces, los celos no nacen del otro, sino de la propia herida que uno carga en silencio. No siempre se trata de lo que alguien hace o deja de hacer, sino de lo que tememos perder, de lo que no hemos aprendido a confiar, incluso dentro de nosotros mismos. Hay quienes viven vigilando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y sin darse cuenta, comienzan a desgastarse, a perder la calma, a construir muros donde antes había puentes. Los celos y la desconfianza son una prisión invisible, uno mismo forja los barrotes, y luego olvida que tiene la llave para salir. Controlarlos no significa reprimirlos. Significa entenderlos. Significa mirar dentro y reconocer que ese impulso no es un enemigo, sino un mensajero que revela el lugar exacto donde aún hay miedo, donde aún no hemos aprendido a confiar ni a soltar. El estoicismo enseña que las emociones no deben dominarte, pero tampoco deben ser ignoradas. El sabio no destruye lo que siente, lo transforma. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad, cuando decides no ser esclavo de tus pensamientos, cuando aprendes que la confianza no se exige ni se mendiga, se construye desde la serenidad interior. Este no es un mensaje para quien busca controlar al otro. Es un mensaje para quien está dispuesto a dominar su propio mundo interno. Porque solo cuando logras gobernarte a ti mismo, el amor deja de ser una lucha y se convierte en una elección tranquila, sin miedo, sin cadenas. ¿Alguna vez has sentido como algo dentro de ti se agita sin razón aparente? Un pensamiento pequeño, casi invisible, que se convierte en tormenta. Un gesto, una palabra, un silencio, y de repente tu mente empieza a construir historias que no existen. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese nudo en el pecho, esa ansiedad que no viene del presente, sino del miedo a lo que podría pasar? Los celos son como una bruma espesa que nubla la razón y apaga la calma. No nacen del amor, aunque muchas veces se disfracen de él. Nacen del miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser reemplazado, olvidado o traicionado. Pero el miedo es hábil, se disfraza de protección, se presenta como cuidado, se justifica diciendo es que me importa. Y así, poco a poco, se mete en la mente, en los gestos, en las conversaciones. Y sin darte cuenta, comienzas a querer controlar lo que amas. Y en ese intento, lo destruyes. ¿Cuántas veces has confundido el control con el cuidado? ¿Cuántas veces has llamado preocupación a lo que en realidad era desconfianza? ¿Cuántas veces la inseguridad te ha hecho interpretar lo que no existe? Los celos no son solo una emoción, son un espejo. Uno de los más incómodos que el alma puede enfrentar. Porque no reflejan lo que el otro hace, sino lo que tú temes. Te muestran tus heridas abiertas, tus vacíos no sanados, tus historias pasadas que siguen vivas en el presente. A veces, no desconfías de la persona que tienes al frente, sino de la vida misma. De ti mismo. De tu valor. Y ese es el verdadero conflicto. No es el que hace el otro, sino que siento yo cuando no tengo control. Los estoicos decían, no es lo que sucede lo que te perturba, sino la opinión que tienes sobre lo que sucede. Y en los celos, esa opinión es una mezcla de miedo y orgullo, de necesidad y desconfianza. El problema no está fuera, sino dentro. Imagina por un momento que tu mente es un estanque de agua. Cada pensamiento, cada sospecha, cae como una piedra. Mientras más piedras arrojas, más se enturbia el agua. Y en esa confusión, ya no ves con claridad. Comienzas a reaccionar, a hablar desde la emoción, a exigir pruebas de algo que no existe. Pero no buscas verdad, buscas seguridad. Y la seguridad que proviene del control siempre termina rompiéndose. Los celos nacen donde falta confianza.
Y la confianza no es un regalo, es una construcción interna. No puedes confiar plenamente en alguien si no confías primero en ti. Porque si dudas de tu propio valor, siempre pensarás que alguien puede llegar a ser mejor. Si temes quedarte solo, cualquier ausencia parecerá abandono. Y si no sabes estar en paz contigo, cualquier distancia te parecerá traición. El celoso no necesita razones, las inventa. Su mente fabrica escenarios, conversaciones, gestos, miradas. Y lo más triste es que esas historias, aunque falsas, se sienten verdaderas. Porque las emociones no entienden de lógica, entienden de heridas. Y cuando una herida no ha sanado, todo la toca. ¿Y si la persona que amas no es el problema? ¿Y si el problema es que aún no has aprendido a sostenerte solo? ¿Y si el verdadero enemigo no está afuera, sino en los pensamientos que eliges alimentar cada día? El miedo se disfraza de intuición. Te dice hay algo raro, seguro me está ocultando algo, no puede ser casualidad. Y sin darte cuenta, caes en un bucle donde ya no observas la realidad, sino tus proyecciones. Tus miedos se vuelven lentes, y a través de ellos, todo se ve amenazante. Pero detenerte, respirar y observar lo que sientes sin actuar desde ahí. Eso es un acto de sabiduría. Eso es lo que los antiguos llamaban ataraxia, la calma del alma que no se deja arrastrar por los impulsos. La serenidad que no necesita pruebas para descansar. No puedes controlar lo que otra persona hace. Pero sí puedes controlar lo que haces con lo que sientes. Puedes observar los celos como un visitante, no como un amo. Puedes decirle, sé que estás aquí para mostrarme algo. Y en lugar de actuar desde el miedo, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí aún necesita sanar? ¿De dónde viene esta sensación? ¿Es realmente el presente el que me duele, o es el pasado que sigo cargando? Cuando comprendes eso, algo dentro cambia. El ruido mental se apaga. La desconfianza pierde fuerza. Y te das cuenta de que muchas de tus batallas fueron imaginarias. Fueron peleas contra fantasmas creados por tu propia mente. No hay nada más destructivo que vivir tratando de prevenir una herida que aún no ha ocurrido. Porque en ese intento, terminas provocándola. Terminas empujando al otro lejos, no por lo que hizo, sino por lo que temías que hiciera. Y eso es lo más triste, perder algo real por perseguir algo imaginario. Los celos no protegen el amor, lo sofocan. No fortalecen el vínculo, lo desgastan. Y lo más cruel de todo es que terminan haciéndote daño solo a ti. Porque el otro puede seguir con su vida, pero tú te quedas atrapado en un círculo de pensamientos que no te dejan en paz. El verdadero control no está en vigilar, sino en dominarte. El verdadero amor no nace del miedo, sino de la libertad. Y la verdadera confianza no se exige, se cultiva dentro, día tras día, con actos, con coherencia, con calma. Quizá los celos te visiten muchas veces más. Porque no desaparecen por completo, como tampoco desaparece el miedo. Pero cuando aprendes a reconocerlos sin dejarte arrastrar, entonces ya no mandan sobre ti. Entonces has despertado. Quiero hablarte de los pilares que te ayudarán a controlar los celos y la desconfianza. No son fórmulas mágicas, ni promesas vacías. Son verdades simples, pero poderosas. Verdades que, si las practicas con constancia, pueden transformar tu manera de sentir, de amar y de vivir. Y el primero de esos pilares es este: reconocer lo que puedes y lo que no puedes controlar. Esa frase parece sencilla, pero dentro de ella habita una de las mayores fuentes de paz que el ser humano puede alcanzar. Porque detrás de cada emoción desbordada, detrás de cada pensamiento que te roba el sueño, suele esconderse el intento de controlar lo incontrolable. Intentas que el otro actúe como tú esperas, que te diga lo que quieres oír, que ame con la misma intensidad, que nunca cambie. Pero el amor, como la vida, no se somete al control. Fluye. Se expresa. Y cuando intentas retenerlo, se marchita. Marco Aurelio lo dijo con una claridad inquebrantable.
Tu mente se vuelve invencible cuando solo se ocupa de lo que depende de ti. Y ahí está la clave. Porque el poder no está en los hechos externos, sino en cómo decides responder ante ellos. No puedes controlar lo que alguien siente. No puedes controlar lo que piensa. No puedes controlar lo que hace cuando no estás presente. Pero sí puedes controlar la forma en que interpretas esas cosas. Si puedes decidir si dejas que tu mente se inunde de suposiciones o si eliges la serenidad. Si puedes aprender a respirar antes de reaccionar, a observar antes de juzgar, a confiar antes de exigir. El que intenta controlar todo lo que ocurre fuera de sí, termina prisionero de lo que no depende de él. Se vuelve esclavo de las emociones ajenas, del comportamiento del otro, de su aprobación o su rechazo. Y en esa prisión invisible, pierde su libertad interior. ¿Y de qué sirve amar si pierdes tu libertad? ¿De qué sirve estar acompañado si tu mente sigue siendo un campo de batalla? Cada vez que intentas controlar a alguien, estás diciendo inconscientemente: no confío en que la vida pondrá las cosas en su lugar. No confío en mí para aceptar lo que venga. Y esa desconfianza no está dirigida al otro, sino a ti. Piénsalo, ¿cuántas veces tus celos nacieron no por algo real, sino por la necesidad de sentirte seguro? ¿Y cuántas veces la desconfianza se alimentó de pensamientos que tú mismo inventaste? Tu mente es creativa, pero cuando está dominada por el miedo, crea monstruos. Ve fantasmas donde hay sombras. Y empieza a buscar pruebas para confirmar su ansiedad, no para hallar la verdad. Por eso el primer paso para recuperar tu paz es aceptar un límite que el ego odia admitir. No todo está bajo tu control. Y eso no es debilidad. Es sabiduría. El estoicismo enseña que hay dos tipos de cosas, las que dependen de ti y las que no. Dependen de ti tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu actitud, tu enfoque, tu serenidad. No dependen de ti las acciones de los demás, sus sentimientos, sus palabras, su pasado, sus elecciones. Cuando intentas intervenir en lo que no te pertenece, solo generas frustración. Pero cuando te enfocas en lo que sí puedes dominar, tu interior, encuentras poder. ¿Quieres una mente en calma? Empieza por dejar ir la necesidad de control. Deja de exigir certezas donde solo hay confianza. Deja de buscar pruebas donde debería haber fe. Deja de perseguir la perfección en el otro, porque a veces ni siquiera tú la cumples contigo mismo. La vida es incierta. Y amar es aceptar esa incertidumbre sin perder la paz. Esa es la verdadera fortaleza interior, no la de quien vigila, sino la de quien confía. La de quien entiende que si algo tiene que irse, se irá, y si algo tiene que quedarse, se quedará. Y en ambos casos, estará bien. Dominar la mente no significa eliminar las emociones, sino aprender a no ser gobernado por ellas. Cuando los celos aparecen, no los rechaces. Obsérvalos. No intentes justificarte, ni negar lo que sientes. Míralos con distancia, como un sabio que contempla las olas sin lanzarse al mar. Pregúntate: ¿qué parte de esto realmente depende de mí? Si la respuesta es nada, entonces suéltalo. No vale la pena cargar con lo que no puedes cambiar. El acto más poderoso de autocontrol no es resistirse a sentir, sino resistirse a reaccionar. Cuando algo dentro de ti se altera, no corras a reclamar, no exijas explicaciones que nacen del miedo. Respira. Camina. Guarda silencio. Es en esos segundos donde se define si dominarás tus emociones o ellas te dominarán a ti. La libertad interior no se construye el día en que todo sale bien, sino el día en que aprendes a mantener la calma cuando algo no sale como esperabas. Y ahí es donde este pilar se vuelve una herramienta diaria. Cada vez que la desconfianza quiera hablar más fuerte, recuerda: no puedo controlar nada fuera de mí, pero sí puedo decidir cómo actuar. Esa frase es tu ancla. Es tu recordatorio de que el control no es poder, la calma sí. ¿Sabes qué ocurre cuando aceptas que no todo depende de ti? La ansiedad se disuelve. La mente deja de pelear con la realidad.
Y aparece algo que rara vez sentimos, alivio. Porque ya no necesitas vigilar cada movimiento, ni imaginar cada posibilidad. Aprendes a soltar lo que no te corresponde, y al hacerlo, te vuelves más fuerte. No hay nada más poderoso que un alma en paz, consciente de sus límites. El estoico no busca eliminar las dificultades, sino prepararse para enfrentarlas con serenidad. Y en los celos, esa preparación consiste en entender que la confianza no se impone, se elige. No se exige, se demuestra con calma. Cuando amas desde la libertad, entiendes que la otra persona no te pertenece. No puedes retenerla, ni asegurar su fidelidad con tus miedos. Solo puedes ofrecer lo mejor de ti, y dejar que la vida haga el resto. Y si en algún momento te fallan, no habrás perdido tu paz. Porque nunca dejaste tu bienestar en manos de alguien más. Esa es la enseñanza más grande de este primer pilar. Si tu tranquilidad depende de lo que otro haga, entonces nunca serás libre. Pero si tu paz depende de cómo decides pensar y actuar, nada podrá arrebatarte tu equilibrio. Cada vez que el miedo te diga y si te traiciona, respóndele con sabiduría. Eso no depende de mí. Lo que depende de mí es cómo viviré hoy. Cada vez que la inseguridad te susurre y si me miente, dile. Eso no está en mi control. Pero sí está en mi control mantener mi dignidad y mi calma. Y cada vez que tu mente intente fabricar historias, recuerda. La mayoría de los sufrimientos humanos no provienen de los hechos, sino de los pensamientos que creamos sobre ellos. El control verdadero no es dominar al otro, sino dominar la mente que imagina perderlo. Y cuando logras eso, ya no hay celos que te destruyan, ni desconfianza que te robe la paz. Solo queda una calma profunda, la calma de quien sabe que puede amar sin miedo, porque su valor no depende de lo externo. Y así, con este primer pilar, empiezas a recuperar tu centro. Empiezas a entender que la serenidad no viene del comportamiento ajeno, sino del dominio propio. Y que mientras más te conozcas, menos necesitarás controlar. Porque quien confía en sí mismo, no teme perder lo que la vida decida quitarle. Esa es la libertad del alma que ha despertado. Pilar 2. Transforma la inseguridad en autoconocimiento. Quiero que escuches esto con atención. Los celos no son tu enemigo. Son un espejo. Un espejo que refleja con brutal honestidad lo que aún no has aprendido a aceptar de ti. Reflejan tus heridas, tus vacíos, tus miedos. Y cuando te atreves a mirarlos sin miedo, dejan de ser una amenaza y se convierten en maestros. Porque todo aquello que te incomoda tiene algo que enseñarte. Las emociones no vienen para destruirte, vienen para mostrarte lo que necesitas sanar. Por eso el sabio no reprime sus emociones, las observa, las comprende y las transforma en fuerza. Hay quienes piensan que ser fuerte es no sentir, no dudar, no mostrar debilidad. Pero la verdadera fortaleza no consiste en negar lo que sientes, sino en tener el coraje de mirarlo de frente sin permitir que te consuma. Negar la inseguridad no la elimina, solo la empuja más profundo, donde se vuelve más peligrosa. Pero cuando la iluminas con conciencia, pierde poder. Porque lo que se entiende deja de dominarte. Cada vez que sientes celos, tu alma te está diciendo algo. Te está mostrando una parte de ti que aún no confía. Una parte que teme no ser suficiente, que teme ser olvidada, reemplazada, ignorada. Y ese temor no se cura vigilando al otro, sino abrazando lo que sientes sin juzgarlo. Pregúntate con calma. ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿De dónde viene este miedo? ¿Es realmente por lo que está pasando ahora, o es una herida antigua que aún no cicatrizó? A veces los celos no nacen de lo que ves, sino de lo que viviste. De traiciones pasadas, de carencias afectivas, de momentos en los que te hicieron sentir pequeño. Y sin darte cuenta, comienzas a mirar el presente con los ojos del pasado. Culpas al otro de algo que no hizo, porque el dolor de antes aún no ha encontrado su paz. El estoicismo enseña que la sabiduría no se alcanza huyendo de las emociones, sino comprendiéndolas. Cuando algo te perturba,
No preguntes por qué me pasa esto, sino qué me está mostrando esto sobre mí. Esa es la pregunta del alma consciente. La pregunta que transforma el sufrimiento en autoconocimiento. Los celos te obligan a verte con sinceridad. Te muestran cuánto dependes de la aprobación externa para sentirte valioso. Te revelan si amas desde la libertad o desde el miedo. Y te recuerdan que nadie puede darte la seguridad que tú no te das a ti mismo. Muchos buscan en la pareja el antídoto a su inseguridad. Esperan que una palabra, una promesa, una constante demostración de amor calme lo que solo la propia paz interior puede sanar. Pero eso no funciona. Porque el vacío interior no se llena desde afuera. Lo externo puede distraerte un momento, pero tarde o temprano el eco del miedo vuelve. Y hasta que no decidas mirarlo de frente, seguirá regresando. Por eso este segundo pilar te invita a transformar, no a reprimir. Transformar la inseguridad en autoconocimiento es un proceso silencioso, paciente, profundo. Requiere honestidad, porque vas a ver cosas de ti que quizá no te gusten. Requiere compasión, porque entenderás que no todo lo que temes lo elegiste, sino que fue aprendido, heredado o vivido en soledad. Y requiere disciplina, porque mirar hacia adentro es un acto de coraje. Cuando logras hacerlo, cuando te atreves a observar sin juicio, descubres que la raíz de tus celos no está en lo que el otro hace, sino en cómo tú te ves a ti mismo. Si te sientes completo, no hay espacio para la comparación. Si te sientes seguro, no hay amenaza que te altere. Pero si dependes de la mirada ajena para sentirte suficiente, entonces cualquier silencio se vuelve sospecha. Cualquier distancia, un peligro. El sabio sabe que toda emoción tiene una historia. Que el miedo no se combate con negación, sino con comprensión. Que los celos no se vencen con control, sino con autoconocimiento. Porque cuando te conoces, entiendes de dónde viene lo que sientes y dejas de pelear contra ello. Así que la próxima vez que sientas esa punzada en el pecho, no huyas. Respira. Detente. Escúchate. Pregúntate. ¿Qué es exactamente lo que me duele ahora? ¿Qué estoy temiendo perder? ¿Qué parte de mi historia está hablando por mí? Y cuando tengas la respuesta, no la uses para castigarte, sino para sanar. La sanación no ocurre en la negación, sino en la comprensión amorosa de uno mismo. Reconocer tu fragilidad no te hace débil, te hace humano. Y reconocerla con serenidad te vuelve sabio. Los estoicos decían que nadie puede escapar de las pasiones sin antes entenderlas. Por eso, en lugar de pelear con tus emociones, conviértelas en tu entrenamiento. Cada emoción que surge es una oportunidad de conocerte más. Cada pensamiento que te roba la calma es una puerta hacia una herida no resuelta. Y cada vez que logras observarte sin reaccionar, te estás liberando un poco más. Mira tus celos no como enemigos, sino como mensajeros. Porque ellos no vienen para castigarte, sino para enseñarte a confiar en ti. Son la voz interior que te dice, hay algo dentro de ti que aún necesita tu atención. Y cuando le prestas esa atención, el miedo se transforma en claridad. Imagina por un momento que tu inseguridad es una llama. Si intentas apagarla con rabia, se expande. Si intentas ignorarla, sigue ardiendo en silencio. Pero si te acercas con calma, si la observas, si entiendes que la alimenta, entonces puedes controlarla, moldearla, usar su calor como fuente de energía interior. El conocimiento de uno mismo es el principio de toda libertad. Y cuando te conoces, descubres que muchas de tus reacciones no son tuyas, son respuestas automáticas aprendidas del miedo, de la infancia, del pasado. Pero tú no eres tu pasado. Eres quien decide qué hacer con él. Eres quien puede detener el ciclo. Eres quien puede elegir la serenidad sobre la tormenta. Transformar la inseguridad en autoconocimiento significa tomar responsabilidad. Significa dejar de culpar al otro por lo que sientes y comenzar a mirarte con honestidad. Porque la madurez emocional no llega cuando dejas de sentir, sino cuando sabes qué hacer con lo que sientes. Y cuando logras hacerlo,
cuando tu paz ya no depende de las palabras de nadie, algo cambia profundamente. Ya no temes ser engañado, porque confías en tu capacidad de sanar. Ya no temes perder, porque sabes que no te perderás a ti mismo. Ya no temes la soledad, porque has aprendido a disfrutar tu propia compañía. El autoconocimiento no elimina los celos, los vuelve inútiles. Porque una mente que se conoce ya no necesita imaginar amenazas. Sabe quién es, sabe lo que ofrece, y sabe que nada real puede perderse por miedo. Así, el sabio se mira a sí mismo antes de mirar al otro. Busca dentro la raíz de sus emociones, y al encontrarla, se libera. Y en esa libertad, el amor se vuelve más puro, más consciente, más sereno. Porque ya no nace del miedo a perder, sino de la plenitud de ser. Pilar 3. Elige la libertad antes que el control. Quiero hablarte del tercer pilar que te ayudará a transformar los celos y la desconfianza en sabiduría emocional, elegir la libertad antes que el control. Porque aunque cueste aceptarlo, el deseo de controlar a quien amamos no nace del amor, sino del miedo. Miedo a ser reemplazado, miedo a no ser suficiente, miedo a que la otra persona no nos elija cuando tenga la libertad de hacerlo. El control es una ilusión. Creemos que vigilando, exigiendo o cuestionando evitaremos el dolor de perder, pero en realidad, lo único que logramos es acelerar esa pérdida. Porque nadie puede respirar donde no hay confianza. Nadie florece bajo la mirada del que teme constantemente ser traicionado. Cuando sientes la necesidad de controlar, no estás protegiendo una relación, estás intentando protegerte del vacío que te produce no confiar. Es una defensa, un reflejo, una forma de evitar mirar tus propias inseguridades. Pero ese impulso es justamente lo que te aleja de la paz. Marco Aurelio decía, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Cuando aplicas esto al amor, entiendes que tu mente puede fabricar historias que no existen, sospechas que no tienen sustento y escenarios que solo viven dentro de ti. Pero cuando te das cuenta de ello, tienes la oportunidad de elegir otra respuesta, la libertad. Amar no es poseer. Amar es confiar, aun sabiendo que no hay garantías. El amor maduro no busca certeza, busca autenticidad. Y la autenticidad solo nace cuando ambas personas se sienten libres de ser quienes son. Piensa en esto, cuando intentas controlar a alguien, no solo limitas su libertad, también limitas la tuya. Te conviertes en prisionero de tu propia desconfianza. Cada mensaje no respondido, cada salida sin explicación, cada silencio, se transforma en una tortura emocional. Pero cuando eliges la libertad, eliges la paz. Dejas de analizar cada gesto y comienzas a respirar en confianza. Dejas de exigir demostraciones y empiezas a valorar la presencia genuina. El control dice, haz lo que te pido para que yo esté tranquilo. El amor dice, sé quién eres, y si tu camino sigue junto al mío, caminaré contigo sin miedo. Cuando entiendes esto, descubres que el verdadero poder no está en retener, sino en permitir. Permitir que el otro decida quedarse. Permitir que tú también decidas confiar. Permitir que la relación sea un acto de libertad y no de dependencia. El filósofo Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en tener lo que deseas, sino en desear solo lo que depende de ti. Y en el amor, lo que depende de ti es tu entrega, tu honestidad y tu capacidad de confiar. No puedes controlar si alguien te traiciona, pero sí puedes decidir no traicionarte a ti mismo con pensamientos que te destruyen antes de que algo siquiera ocurra. El amor que controla vive con miedo. El amor que confía vive con serenidad. El primero busca poseer, el segundo busca comprender. Y solo cuando entiendes la diferencia, dejas de convertir el amor en una lucha por tener el control. Cuando eliges la libertad antes que el control, descubres algo profundo. Que perder a alguien nunca será tan grave como perderte a ti mismo tratando de retenerlo. Porque mientras el amor verdadero fluye, el miedo se aferra. Y toda vez que te aferras, dejas de vivir el presente para intentar asegurar un futuro que no puedes garantizar.
El amor necesita espacio, no cadenas. Confianza, no vigilancia. Presencia, no posesión. Por eso, cada vez que sientas la necesidad de controlar, detente y pregúntate: ¿estoy actuando desde el miedo o desde el amor? Si es desde el miedo, recuerda que el control solo te da una sensación falsa de seguridad. Si es desde el amor, sabrás que el verdadero acto de amor es permitir. Permitir que la otra persona tenga su propio camino, sus amistades, sus decisiones. Permitir que tú también tengas vida fuera de la relación, que sigas creciendo, aprendiendo, soñando. Porque una relación sana no es dos personas fusionadas, sino dos individuos libres que se eligen cada día sin obligación. Y ahí está la esencia de este pilar: elegir la libertad es también elegir la paz. La paz de no tener que revisar el teléfono de nadie. La paz de no vivir con miedo a que te mientan. La paz de saber que si alguien te ama, no necesitará tu vigilancia, sino tu confianza. Controlar es miedo disfrazado de amor. Confiar es amor que ha superado el miedo. Así que hoy te invito a dar ese paso: suelta el control, abraza la libertad. Porque la verdadera seguridad no nace de lo que el otro hace, sino de lo que tú decides ser. Y cuando eliges ser libre, inspiras al otro a serlo también. En ese punto, ya no necesitas pruebas, promesas ni vigilancia. Solo la verdad de quién eres, y la serenidad de saber que no necesitas poseer a nadie para amar profundamente. La desconfianza es el ruido de una mente sin paz. Cuando tu mente no descansa, inventa historias. Cuando no confías, tu imaginación se convierte en tu verdugo. Y cada silencio del otro se transforma en una amenaza, cada ausencia en una herida, cada gesto en una sospecha. Pero nada de eso proviene del exterior. Todo sucede dentro de ti. Es la mente inquieta la que crea el conflicto, no la realidad. El estoicismo enseña que la paz no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas. Por eso, el camino no es intentar cambiar al otro, sino aprender a calmar tu propio ruido. Solo cuando aquietas tu mente, puedes ver con claridad. Solo cuando tu interior está en calma, puedes amar sin miedo. Quien necesita controlar, ya perdió el control. Porque el control no es dominio, es desesperación disfrazada de seguridad. Y lo más irónico es que cuanto más intentas retener, más se escapa lo que temes perder. El amor no se protege con vigilancia, se cuida con confianza. Quien confía, respira. Quien teme, ahoga. No hay amor más libre que el que no teme perder. Ese es el amor que no depende, que no exige, que no se aferra. Es el amor del alma madura, que entiende que nada que deba quedarse se irá. Y nada que deba irse se quedará, por mucho que lo intentes detener. Cuando llegas a ese nivel de comprensión, el miedo se disuelve. Porque ya no buscas garantía, sino verdad. Y la verdad, cuando se vive desde el amor, no duele, libera. El que domina sus pensamientos, domina sus emociones. El que domina sus emociones, domina su vida. Esa es la sabiduría de los antiguos. No se trata de sentir menos, sino de entender más. No se trata de volverte frío, sino consciente. Porque solo quien conoce sus sombras puede decidir no actuar desde ellas. Los celos, la ira, la desconfianza, no desaparecen por negarlos, sino por observarlos sin identificarse con ellos. El sabio mira su emoción, la reconoce y elige no reaccionar. Y en esa elección, recupera su poder. La calma es la prueba más alta del amor propio. Porque quien se ama a sí mismo no busca poseer. No necesita comprobar nada, no exige pruebas para creer. La calma no es indiferencia, es madurez emocional. Es el fruto de haber entendido que nada externo puede darle lo que solo puede construir dentro. Cuando alcanzas esa calma, dejas de competir, dejas de vigilar, dejas de temer. Y comienzas a amar desde la libertad, desde la serenidad, desde la presencia. El amor ya no se convierte en un campo de batalla, sino en un lugar donde ambos pueden descansar. Esa calma no se compra,
no se mendiga, no se exige. Se cultiva. Con cada pensamiento que eliges observar sin reaccionar. Con cada impulso que decides transformar en comprensión. Con cada acto de confianza, aunque el miedo susurre que no deberías. Y entonces lo entiendes. La desconfianza no era tu enemigo, solo era tu mente pidiendo descanso. Los celos no eran odio, solo eran tu alma pidiendo seguridad. Y el control no era poder, era miedo pidiendo comprensión. Cuando lo ves así, todo cambia. Porque dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a escucharte con compasión. Ahí empieza la verdadera transformación. Cuando eliges la calma, aun cuando el mundo te empuja a reaccionar. No luches contra los celos, entiéndelos. No los reprimas, no los niegues, no los escondas bajo la máscara de la indiferencia. Escúchalos. Porque los celos no vienen a destruirte, vienen a revelarte. Te muestran el punto exacto donde aún no has aprendido a confiar en ti. Te enseñan el lugar donde el miedo todavía gobierna, donde el amor propio aún no ha echado raíces profundas. Cada vez que sientas el impulso de dudar, no lo tomes como una falla. Tómalo como una oportunidad. Una oportunidad para detenerte, respirar y preguntarte: ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿Es mi mente herida o mi corazón consciente? Porque solo quien se conoce puede distinguir entre el miedo que grita y la verdad que susurra. No busques controlar, busca confiar. La confianza no se entrega de una vez, se construye con decisiones diarias. Y cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, algo dentro de ti se fortalece. Es tu serenidad creciendo. Es tu alma recordando que no necesita vigilar para sentirse segura. Es tu mente entendiendo que el amor no es una batalla por tener la razón, sino un espacio donde ambos pueden ser. Cuando intentas controlar, lo haces por miedo a perder. Pero cuando aprendes a confiar, descubres que nunca perdiste nada realmente tuyo. Porque lo que es genuino, lo que nace del alma, no necesita cadenas. Solo necesita presencia, respeto y libertad. No vigiles al otro, vigila tu mente. Ahí es donde se libra la batalla más importante. La mente es el origen de todos los conflictos y también la puerta hacia la paz. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada sospecha que decides creer, cada historia que fabricas en silencio, puede ser una llama que consume tu tranquilidad o una chispa que ilumina tu comprensión. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo externo, pero sí puedes dominar tu interpretación de ello. Por eso, cuando tu mente empiece a imaginar, detente y obsérvala. Pregúntate si lo que piensas es un hecho o una suposición. Y sobre todo, recuerda. Lo que imaginas en miedo, casi nunca coincide con la verdad. El amor sin confianza se vuelve prisión. Una prisión donde ambos se asfixian lentamente, donde cada gesto se analiza, donde cada palabra se interpreta. El amor deja de ser un refugio y se convierte en una vigilancia constante. Y lo más triste es que, en esa lucha por proteger lo que temes perder, terminas perdiendo justamente eso, la paz. Pero cuando eliges conocerte, cuando eliges sanar tus heridas en lugar de proyectarlas sobre el otro, algo cambia. La confianza deja de ser un riesgo y se convierte en una consecuencia natural de tu equilibrio interior. Ya no necesitas controlar, porque entiendes que la verdadera seguridad no se encuentra en el comportamiento del otro, sino en la fortaleza de tu mente. Cuando confías en ti, el miedo pierde su poder. Porque ya no necesitas que el mundo te garantice estabilidad, tú te la das. Ya no necesitas que alguien te demuestre su amor constantemente, porque lo reconoces en su libertad, no en su sumisión. Domina tus pensamientos, y los celos se disolverán como humo. Porque los celos son pensamientos descontrolados que se alimentan de la inseguridad. Y cuando aprendes a observarlos sin reaccionar, cuando eliges no creer todo lo que tu mente te dice, descubres que no hay monstruo que temer, solo una emoción que pedirte comprensión. El dominio propio no se logra con fuerza bruta, sino con atención consciente.
Dominarte no es resistir lo que sientes, es comprenderlo hasta el punto en que deja de dominarte. Ahí es donde nace la verdadera libertad emocional, cuando entiendes que nada externo puede perturbarte sin tu permiso. Porque quien confía en sí mismo, ya no teme perder nada. No teme perder una relación, porque sabe que no se pierde a sí mismo en el proceso. No teme la soledad, porque aprendió a estar en paz con su propia compañía. No teme al rechazo, porque entiende que su valor no depende de la aceptación ajena. Esa es la libertad más profunda, la que nace de la confianza interior. La que te permite amar sin miedo, soltar sin dolor y avanzar sin rencor. Cuando llegas ahí, te das cuenta de que todo lo que intentabas controlar era una ilusión. Nunca tuviste poder sobre lo externo, pero siempre lo tuviste sobre ti. La calma es la victoria del alma sobre la mente. Es el punto donde ya no necesitas ganar discusiones, comprobar teorías ni convencer a nadie. Solo necesitas estar en paz contigo. Y cuando estás en paz contigo, el amor se vuelve un reflejo de esa paz. Ya no buscas llenar vacíos, sino compartir abundancia. Ya no amas por miedo a perder, sino porque simplemente sabes amar. Así que hoy, detente un momento. Cierra los ojos. Respira profundo. Y repite para ti. No necesito controlar. No necesito temer. Confío en lo que soy. Y desde esa confianza, puedo amar en libertad. Porque el amor más verdadero no nace del deseo de poseer, sino de la capacidad de comprender. El amor más fuerte no se construye con cadenas, sino con espacio y respeto. Y la mente más serena no busca respuestas afuera, las encuentra en su propio silencio. Si logras esto, si logras confiar en ti lo suficiente como para dejar de temer, habrás ganado la batalla más importante de tu vida, la de tu paz interior. Y en ese punto, los celos dejan de tener poder. La desconfianza se desvanece. El ruido interno se silencia. Solo queda la calma. Esa calma que no depende de nadie, esa calma que no se quiebra ante el cambio. Esa calma que nace cuando comprendes que el amor no se retiene, se vive. Así termina este viaje. No con la promesa de no sentir miedo otra vez, sino con la certeza de que, cuando el miedo regrese, sabrás observarlo con sabiduría. Y en esa sabiduría, encontrarás tu libertad. Porque quien domina su mente, domina su destino. Y quien confía en su corazón, ya no teme perder nada. Porque ha encontrado lo único que nunca podrá perder, la paz consigo mismo.